En un momento, bueno, yo le dije que quería hablar con él. Y bueno, me citó, imagínate cuando me comunico con la secretaria y me cita, ay, yo no me lo podía creer. Entonces, ahí me dijo, eh, bueno, estaba en ese sillón que atendía él, voy con un primo, me dice, bueno, a ver, decime en qué te puedo servir, qué necesitas. Y entonces le dije, no, le digo, yo no vine a pedir nada, le digo, yo vine a agradecer, porque si mis tíos estuvieran vivos, seguro que estarían haciendo lo que usted hace. Hoy, 24 de marzo, junto a la Juventud Peronista de la Revancha Caseros, organizamos una entrevista con Mirta. Y también tenemos a la compañera Guadalupe. Presentate, Guada. Aló, yo soy Guadalupe, esta es mi primera militancia, así que es todo muy nuevo. Pero hoy le vamos a hacer una entrevista a Mirta, que es sobrina de desaparecidos, y nos va a decir un poco cómo fue su experiencia, su historia de vida, su familia también nos va a contar, y quiénes serán sus tíos. Bien, mi nombre es Damián, por si no lo he dicho, y Mirta, ¿nos querés comenzar a hablar un ¿Querés poco? presentarte? Primero presentate. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre completo es María Mirta Romero. Vengo de una familia peronista. Yo solo sé ser peronista. No sé qué es no ser peronista. En el ámbito me crié, bueno, con mi familia materna, que eran 10 hermanos. Y me crié en una familia católica, apostólica, romana y peronista. Perteneció mi familia a la resistencia peronista, donde, bueno, en ese momento no se podía decir viva Perón. Claro, claro. Así que había siempre reuniones en el fondo de mi casa, donde yo nunca podía escuchar. Y yo siempre Perdón, quería saber. ¿tu edad, Mirta? A ver. Mi edad es 62 años. No, la edad en el momento. Claro, en el en ese momento que empezaste a bueno. ser más No le preguntaría la edad de consciente una sobre dama. Así que, No, bueno, yo nací en el 61. Sí. Así que mis tíos en ese momento tenían 13 años, el más chico, el otro tenía 14 y el otro 15, o sea, cuando yo tenía 5 años, uno de mis tíos, Edgardo, participó del Operativo Cóndor, y el Operativo Cóndor fue en el 66, el 28 de septiembre del 66, donde desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas y fueron a poner a las Islas Malvinas las banderas, la bandera argentina. Es decir, tu tío clavó la bandera argentina en Malvinas. Varias banderas, sí. Así que bueno, eso se llamó el Operativo Cóndor, y después de ese acto patriótico lo pusieron preso. Así que bueno, en ese momento yo tenía 5 años. 5 años. Me había criado con mi tío, así que yo preguntaba por qué no estaba mi tío, y me decía, no, porque tu tío fue a poner en las Islas Malvinas la bandera argentina. Y entonces yo decía, ¿y por qué está preso? Si las Malvinas son argentinas. Bueno, pero a los señores que gobiernan no les gustó. Entonces, bueno, siempre hubo siempre hubo preguntas que no tuvieron, para mi forma de ver, la respuesta que deseaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con 5 años yo extrañaba a mi tío. Bueno, mi tío estaba en la cárcel de Ushuaia, y desde la cárcel me escribió una carta que se la manda a mi mamá,
y me dicen que sos peronista, eso es muy bueno. Yo tenía 5 años. Y entonces nunca me olvidé que era bueno ser peronista. O sea, desde muy chica vos ya fuiste consciente en una manera política más o menos. Sí, muy. O sea, mirá, en ese momento era más importante decir Perón que papá. Y además, imagínate, viste, vos hacías la B y todo el mundo te aplaudía, te encantaba. O sea. Bueno, y así seguí. Pero sí, siempre había algo que no se podía decir. No se podía decir Perón, no se podía decir las ideas políticas. En ese momento, en mi casa, estaba la casa delante y ellos tenían en el fondo su habitación y ahí se reunían y había reuniones políticas clandestinas. ¿Y te acordás cómo eran esas reuniones? Sí, o sea, llegaban los discursos de Perón que se escuchaban en un grabador, y tenía que ser a la noche, escondidas, no lo tenían que saber los vecinos, ¿no? Y yo siempre quería saber, a ver, qué pasaba en esa habitación. Claro, había todo un submundo que vos no entendías muy bien qué pasaba. Claro, digamos, y entonces yo sabía, bueno, se terminó la reunión, y entonces yo iba a ver si podía enterarme qué pasaba, ¿no? Digamos, y mi abuela siempre decía, qué curilla, señor, qué curilla, chiquita, claro, yo quería saber, los chicos, ¿viste? O sea, sos chicos, mis tíos que me querían, me amaban, estaban todo el tiempo conmigo, ¿viste? Y de pronto había algo que yo no podía, que bueno, no podía escuchar, no podía saber, bueno. Pero algunas cosas me quedaron en claro, que la dependencia económica genera dependencia política. Yo tenía apenas 5 años. 5 años. Y no llegaba a la mesa. Pero suponía que debería ser algo importante, pues me lo repetían todos los días. La dependencia económica. La patria justa, libre y soberana, y por eso luchamos, y también, digamos, era tanto el esfuerzo que se ponía en la militancia que era muy importante aquello por lo que se luchaba. Y bueno, Perón y Evita era el amor, claro, ¿no? Entonces, cuando se decía la vida por Perón, no era solo la vida por Perón, qué sé yo, una frase que parece que en la distancia no tiene sentido. En ese momento, cuando se decía la vida por Perón, era una vida llena de dignidad, claro. Una vida donde el trabajador tenía los derechos que había adquiridos y nunca se iban a perder, no como ahora que, no sé, o sea, era... la vida por Perón quería decir una familia unida, con un padre en la mesa y con una madre sentada en la mesa disfrutando de un plato de comida que el trabajador ponía en su mesa y podía criar a sus hijos y podía mandarlos a la universidad, y si trabajaba en una fábrica, podía trabajar y hacer horas extras y construir su casa, y siendo un trabajador llegaba a darle la mejor calidad de vida a su familia, ¿no? Esas cosas que ahora parecen tan lejanas. Sí, es muy fuerte lo que decís. Es decir, vos naciste en un seno de una familia muy politizada, Sí. porque en la medida la política te cambiaba la vida, te daba todo esto que vos decís, los derechos, el trabajo, eran trabajadores, cosa que hoy en día no está. O sea, hubo una lucha muy importante. Claro, sí. Y además había, ya te digo, los derechos del trabajador siempre se seguía luchando, ¿sí? Pero no era que fácilmente vos podías perder, o sea, era impensable que, como ahora, que no sabés si vas a tener vacaciones o no, o que hay
empleados que parecen que son de primera porque trabajan en relación de segunda perdón. Claro, era algo mucho más estructurado y más asegurado que hoy en día. Tenías un poquito de certeza. Sí, hoy en día, digamos, el monotributista no tiene ningún derecho, ¿sí? Y el empleado en relación de dependencia tiene todo, ¿no? Claro. Entonces parece que lamentablemente hay trabajadores de primera y de segunda categoría, ¿no? Claro. Bueno, el hecho de venir de una familia religiosa y de una familia católica, y había algunos valores que ya estaban, como por ejemplo que se bendecía la mesa cada vez que comíamos, y entonces, había una conciencia de agradecimiento, ¿no? Entonces mi abuela empezaba, que Dios bendiga las manos que cultivaron este alimento, que Dios bendiga, y hasta que mi abuela terminaba toda la cadena de producción, medio que estábamos muertos de hambre. Pero llegaban famélicos. Claro, pero había una conciencia de todos los que hacían posible y habían trabajado para que ese pan llegara a nuestra mesa. Siempre el agradecimiento. Esto es lo que yo rescato, ¿no? Mi abuela decía, agradezco, brindaba y decía, agradezco esta casa que Dios me dio para poder compartir. Y en ese momento, uno decía compañero, que para mí sigue siendo la palabra más hermosa, el compañero era lo mejor que uno podía decirle al otro, decir, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Era un todo, ¿no? Porque quería decir que este era con el que uno soñaba, el compañero era con el que iba a luchar, el compañero era por quien uno era capaz de dar la vida, ¿sí? Con quien luchaba codo a codo y con quien también uno era leal, ¿sí? Y era con el quien compartía, porque compartía el pan en casa. En la época de la resistencia peronista yo siempre cuento que venían los compañeros y lo primero que se le decía, ¿qué tal compañero comió? Porque sabía que la resistencia peronista venían por ahí de hacer, hacer una volanteada que diga viva Perón y se ven corriendo, pues no se puede decir viva Perón. Claro, como que están muy a los chapazos todo el tiempo y quizás tampoco tenían la posibilidad de asegurarse la comida, ya que se la pasaban huyendo todo el tiempo, ¿no? Aparte, aparte de que uno sea peronista, también significaba perder oportunidades de trabajo, ¿no? Mira, la por tenencia verdad de apellido. Es que sí, podríamos decir que estuvo la época donde el sueño era el regreso de Perón. Entonces todo era para traerlo a Perón a la Argentina, para que Perón volviera a estar con nosotros. Y ese era el motor. Y nada importaba más en esa militancia que Perón volviera a la Argentina, ¿no? Y era el sueño, era la ilusión, era lejano, ¿sí? Pero se trabajaba para que Perón volviera a la Argentina. Entonces, gracias, compañero. Gracias, producción. Nos están trayendo comida, un éxito. Gracias, Pato. Bueno, después Perón viene a la Argentina. Vos tenías ya 10 años, ¿correcto? Claro. Cada 10 años. Ya 10 años. Bueno, el momento del retorno de Perón a Argentina, ¿vos cómo lo viste? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué se sintió? Bueno, desde ¿qué tu pasó lado antes? ¿Qué pasó antes? A ver. ¿No? Porque, por ejemplo, yo tenía un primo que jugaba a las bolitas y entonces, bueno, eso no se puede decir. Corte. No se puede decir corto.
Porque él jugaba a las bolitas, siempre hacía trampa y ganábamos, y entonces nuestra militancia era juntar las bolitas para que cuando fueran a la manifestación le tiraran a la policía montada. Y nosotros creíamos que militábamos con eso. Banco, pero muchísimo. La verdadera JP. Claro. Pero me da vergüenza decir. No, ¿por qué vergüenza? Prescribió, mirá. Ya prescribió. Ya prescribió, dicen por allá. Ya prescribió. Conocido de derecho. No, perfecto. A ver, Entonces era el nosotros- aporte que ustedes podían hacer desde su lugar de niños, de la inocencia y de la política también que se veía en la casa. Claro. O sea, los ven a todos que están haciendo toda una gran revolución, que se están juntando, se están organizando y ustedes también quieren participar, me parece Claro, perfecto. entonces ellos decían, bueno, entonces nosotros juntábamos y además nos daban plata y nosotros juntábamos, ahorrábamos la plata para comprar las bolitas y eso y comprábamos la vez y la verdad es que era como, wow, nos creíamos re militantes con eso. El fondo fijo lo iban juntando y después la inversión. Sí. Le ganaban a la inflación segura. No había tanta Ese inflación, fue- o sea, no eran momentos distintos. Sí. Además, por ejemplo, desde los sindicatos, había planes para los afiliados al sindicato. De hecho, mi mamá así pudo comprarse su departamento. El sindicato rifaba, sorteaba para la vivienda y bueno, mi mamá salió sorteada y pudo tener su casa tan deseada, que obviamente siempre, o sea, se pagaba un precio, era fácil de pagar, ¿no? Ahora pero había una presencia desde el sindicalismo para la mejor calidad de vida de los afiliados. Claro, está quizás un poco más contemplado dentro de la calidad de vida de los trabajadores. Lo que pasa es que en ese momento era impensable que un trabajador no tuviera casa. Era impensable. Claro, y hoy en día el sueño de la vivienda propia es Claro, casi o sea, impensado. Era, bueno, viste, vos trabajás, empezás, no sé, todos te decían, no, porque yo empecé en tal empresa como cadete. Claro, recordemos. Hicieron su carrera dentro de la empresa, se jubilaron dentro de la empresa y entonces como cadete tenían el sueño. Y entonces pudieron, haciendo horas extras, armar su casa, hacerla, construirla, comprarla, ¿sí? Comprar Claro, su autito, tener sí. sus familias, o sea, era otra calidad de vida. Claro, recordemos que era un país más industrial, era un país que iba a la industrialización, o sea, había... Era En el 74 llegamos al nivel máximo. Mira, era muy común que Casi me muerto un un papelito. joven, no sé, de la edad de ustedes, se pusiera de novio y fuera 2 días a la semana al cine, invitar a su novia a cenar Y y después- después la llevara a su casa, qué sé yo, en un taxi, no sé. Era común eso. ¿sí? Claro. Me acuerdo No, que claro, mi mamá... es impensada esa salida. Me acuerdo que mi Está mamá... carísimo el cine, carísimo. Me acuerdo que mi mamá, que trabajaba en Corrientes y San Martín, cuando salía de la oficina, se peleaban por tomar un taxi. Se peleaban. Claro, a ver quién primeriaba el taxi. Claro, ¿viste? Esa hora, tomar un taxi, no tenías taxis, ¿no? Digamos, Yo sé cómo camina ahora. Claro. Tengo unas piernas, imagínate. Digo, bueno, todos los derechos que se fueron perdiendo, ¿no? Bueno, y cuando regresó, antes del regreso de Perón, bueno, en mi familia sabíamos, ¿no? Claro. Que la policía no era buena. Claro, sabía más o menos lo que se estaba por venir. Sí. ¿Y qué se comentaba por ahí en el barrio, la vecina, también en tu familia? En el barrio no. Tus tíos. Mira, cuando vino, estamos hablando del 76. Mm.
Em, en el 75 empezaron a haber compañeros que ponían bombas en su casa, que los mataban, o sea que sabíamos que la situación no era buena. Se hablaba del golpe, se hablaba del golpe, se hablaba del golpe, hasta que un día el golpe llegó. Y bueno, mi casa era una casa que conocía a todo el mundo, era una casa que se sabía que la iban a allanar. Entonces, bueno, hasta que un día la allanaron. Estaban buscando a mi tío, el que fue a las Malvinas, Edgardo de Jesús Salcedo. Entran a mi casa y se lo llevan a mi tío. Gregorio Salcedo, desaparecido hasta el día de hoy. En ese momento, bueno, yo tenía 14 años y bueno, me obligan a terminar de vestirlo a mi tío. Y en ese momento partamos de la base de que toda la familia militaba, o sea que toda la familia estaba perseguida, digamos. Claro, un centro de reunión. Sí. Y un mes más tarde, mi tío muere. Mi tío Goyo desapareció hasta el día de hoy. Y un mes más tarde, el 12 de julio, matan a mi tío Edgardo junto a su mujer. Y bueno, él murió diciendo viva Perón, ¿no? En ese momento estaba su hijo con ellos, que bueno, pudieron reencontrarse con mi primo, pero fue difícil. Mi abuela, bueno, se quedó sin 2 hijos y sin una nuera en un mes, de parte de mi tía política también. Una historia de mucho dolor, con hermanos desaparecidos, así que bueno. Pero el tema es que además del dolor de saber, o sea, porque nosotros no sabíamos que nunca lo íbamos a ver, nosotros lo buscábamos. Claro, había como una incógnita que no se sabía. Bueno, por eso siempre un 24 complicado. Siempre es doloroso. Y vos en este momento tenías 14 años. Tenía 14 años. 14 años. Claro, me imagino lo difícil que tuvo que haber sido también. Mira, lo difícil que tuvo que haber sido porque yo me crié con mis tíos, ¿sí? Entonces, y yo los amaba, obviamente. Entonces sí, fue difícil. Y siempre sigue siendo doloroso, ¿no? Por ahí, tal vez cuando dicen, no, ya pasó, es cierto, ya pasó, ¿sí? Uno se acostumbra a sonreír y enfrentar la vida y tener la mejor calidad de vida con las herramientas que fue teniendo, ¿no? Pero cada 24 de marzo es doloroso, es como... no deja de doler, ¿no? Y me cuesta mucho también ir como a las marchas, es como revivir mucho el dolor. En general, siempre, no sé, ¿viste? Siempre me pasa algo, me enfermo y después, claro, es el 24 psicosomático. Sí, es como, bueno, eso, no sé si hay algo más que quieran ¿Y vos saber. cómo pensás que repercutió esa experiencia tuya tan temprana edad en tu día a día de hoy? Mira, la verdad es que sí, o sea... ¿Pensás que te dejó alguna secuela, algún tipo de...? Mira, muchas secuelas me dejó. No, pues, además fue una situación traumática, o sea, entraron a tu casa, donde Claro. vos vivías. Mira, el tema es así. Entraron a mi casa, en ese momento mi mamá no estaba mi abuela, mi bisabuela, y estaba una tía con 4 hijos, porque también habían ido a buscar a su marido. Entonces ella se fue a refugiar
a casa. Claro, los iban buscando. Y nosotros sabíamos que iban a venir en cualquier momento, ¿sí? Porque en ese momento los teléfonos estaban pinchados. Y por ahí decían, bueno, tal compañero está en el hospital, o tal compañero, claro. Había como ciertas palabras claves donde nosotros sabíamos si claro. Lo habían matado o si se lo habían llevado. Y bueno, los conocidos iban cayendo. Bueno, entonces ese día le dice mi tía, Goyo, andate, porque pueden venir esta noche. Y entonces mi tío dice, bueno, pero si yo me voy te pueden agarrar a vos. Bueno, eso que ahora uno lo ve y era tan... se hablaba, se charlaba, ¿sí? Y bueno, pasó, en ese momento estaba Gerardo, el hijo de mi tío Edgardo, que yo trataba de que no se enteraran de que era el hijo de él, porque a Edgardo lo estaban buscando. Así que bueno, todo fue tan rápido, tan doloroso, Lo que les digo es que de la vida pude superar muchas cosas, pero nunca me pude olvidar la mirada de mi tío cuando le estaba atando las zapatillas mientras él estaba esposado, ¿no? Y después se lo llevaron. Y esa mirada donde uno siente tanta impotencia, ¿no? Y después, bueno, queda el dolor de la vida y el dolor donde uno hace lo que puede, porque cada cual salió disparando como pudo, ¿no? Qué sé yo, una tía que trabajaba que era médica del hospital, la dejaron cesante por ser hermana por ser hermana de un desaparecido y de Edgardo. A mi tío más grande que escribía para radio y televisión, no lo dejaron más escribir, o sea, la familia se fue desintegrando, ¿sí? Y después inclusive que falleció, que mataron a mi tío, que siguieron allanando nuestras casas. Entonces dormíamos con la ventana abierta para ver si nos venían a allanar, para darnos cuenta cuando nos venían a allanar. O sea, yo lo pienso en la distancia y digo, mirá, ¿no? ¿Cómo era? Pero era estar inmersas en una situación que no tenías ninguna posibilidad, ¿no? Bueno, y obviamente me afectó un montón mi vida de relación, porque en ese momento no se tenía que decir, ¿sí? Claro. Entonces, la adolescencia, que es la edad donde hay crisis y donde uno explota y donde uno, bueno, o sea... Era todo muy por lo bajo, muy oculto. Tenías que callarte, ¿sí? Y entonces, bueno, había una forma de sobrellevar el dolor en silencio, que era también la forma de sobrevivir, si querés, ¿no? Como, bueno, todo este dolor que pasaba, no había que decirlo. Y aparte de tu familia, también de vos, chiquita, adolescendo, ¿se sabía si había otros también en tu situación? Sí. ¿O era cosa que no se comentaba y no se sabía absolutamente nada? No, se sabía. Obviamente, se sabía, y uno terminaba escuchando a este lo llevaron, y a este lo llevaron, y a este lo llevaron. Era un dolor constante, ¿no? Por ejemplo, en algún momento nos preguntaron por qué no se mudaron de esa casa, ¿no? Y no nos mudamos porque mi abuela siempre esperó que volviera su hijo, ¿sí?
O sea, se ponía a rezar el rosario a la tarde esperando que volviera su hijo. Muy fuerte. Sí. Sí. Bueno, no sé. ¿Y los años siguientes? Sí. ¿Cómo pudieron seguir? ¿Cómo pudieron Mira, sobrellevar la los situación? años siguientes, o sea, ya te digo, cada cual hizo lo que pudo. Algunos, cuando volvió la democracia, yo volví a militar, pero después era todo, era como distinto, ¿no? Era en los primeros momentos había miedo y todo era este servicio, este no es servicio, ¿viste? Era como después empezamos y después, bueno, ¿viste? Vino el menemismo, que fue duro. Empezamos a perder derechos y bueno, hubo una desilusión de la política. Hasta que, bueno, en algún momento, en el 2003, cuando sube Néstor, empecé a volver a creer en la política. Hasta que, bueno, lo vi a Guillermo y busqué militar con él, busqué acercarme, me decían no, porque él estaba en la secretaría y unos compañeros me dicen, ¿vos sabés que dicen que Guillermo, si vos vas, atiende a todo el mundo? Entonces por ahí me decían, en ese momento él estaba en la secretaría y no hablaba mucho, entonces me decían, mira, Guillermo va a hablar, y yo me iba, Guillermo va a hablar, hasta que en un momento, bueno, yo le dije que quería hablar con él. Y bueno, me citó, imagínate cuando me comunico con la secretaria y me cita, ay, yo no lo podía creer. Entonces, ahí me dijo, bueno, estaba en ese sillón que atendía él, voy con un primo, me dice, bueno, a ver, decime en qué te puedo servir, qué necesitas. Y entonces le dije, no, le digo, yo no vine a pedir nada, le digo, yo vine a agradecer, porque si mis tíos estuvieran vivos, seguro que estarían haciendo lo que usted hace. Así que bueno, así fue. Hermoso. Muy lindo. Linda, sí. Si quería preguntar, hoy por qué militás, ¿cómo todo esto te llevó a militar hoy, hasta donde estás? Mira, Pregunto de vuelta, Pato preguntó, Yo te fuera de Marvel. bueno, para el público, Pato preguntó ahí vení. Pato Producción. Se le pregunta, ya Sí, cara conocido el canal, todo, así que... No, quería preguntar, hoy, ¿cómo es para vos militar, teniendo en cuenta que viste toda esa experiencia? Hoy, Bueno. 2024. bueno, 2024 es duro militar, muy duro. Muy duro porque mi tío falleció, cuando mi tío murió diciendo Viva Viva Perón. Perón, ¿sí? Y ahora cuando uno va a hablar sobre el proyecto, de que estoy con Guillermo Moreno, y hay muchos que te dicen, ¿y cuánto hay? Entonces, es doloroso, ¿sí? Porque la verdad es que en ese momento, cuando se daba la vida por un proyecto, se daba la vida por una sociedad mejor, se entregaba la vida por el compañero, se entregaba la vida sabiendo que los que quedaban luchaban, ¿sí? No entregaron la vida para que la gente pase este hambre, no entregaron la vida para que nos olvidáramos, no entregaron la vida para que hoy la juventud paramilitar te diga cuánto hay, ¿sí? Lo que hay es todo un país. Entonces,
me resulta raro, me resulta ajeno, me resulta doloroso, ¿no? Porque siento que el sufrimiento fue un poco inútil, ¿no? Cuando en algún momento los jóvenes decían no nos han vencido, yo tengo mis signos de interrogación, ¿no? Porque tal vez a mí no me vencieron, o a vos no te vencieron, que creemos en el peronismo, ¿sí? Pero que una sociedad haya elegido como presidente a alguien que manifestaba el odio, ¿sí? Donde afuera, ¿sí? Perdimos. La verdad es que se perdió. Cuando se perdieron donde la gente trabaja para la comida, cuando hay tantos comedores, perdimos, porque aquellos que militaron para traerlo a Perón, que militaron para que el peronismo sea un proyecto de país, no dejaron su vida. Entonces siento que el sufrimiento fue inútil, ¿sí? Porque hubiera estado compensado si hoy en día la gente militara para transformar la realidad sin pensar que tiene que llegar a un cargo. Siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, y generó conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón en ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón.